El mundo cambia, y el mercado lo sabe, amigos satoshimaniáticos y navegadores del blockchain. Bienvenidos al criptoespacio profundo. Lo que está ocurriendo no es solo un mercado alcista, ni una simple acumulación. Lo que estamos viendo es una guerra silenciosa por el control del dinero, por la dominación del sistema financiero global, y las fichas se están moviendo más rápido de lo que Wall Street quiere admitir. Ayer vimos presión en altcoins, soporte respetado en BTC y acumulación niña en zona clave, por lo tanto lo que está saliendo hoy va más allá de los gráficos. El este toma el control, tokenización asiática desplaza el capital occidental. Entonces, esto puede sonar descabellado, pero Asia le está quitando el alma financiera a Occidente. En una jugada quirúrgica, Asia está liderando el auge de la tokenización de activos, y no hablamos de promesas, hablamos de miles de millones en capital institucional migrando desde Occidente hacia ciudades como Singapur, Hong Kong y Dubái. Así que esto no es solo eficiencia financiera. Es reconfiguración del poder, es dominio tecnológico, es acumulación silenciosa en medio de la narrativa controlada por Occidente. Además, mientras la Casa Blanca y el Gafi debaten regulaciones, Asia ejecuta. Y esto, guerreros del mercado, es el principio de una nueva soberanía monetaria descentralizada. Entonces, los dueños del juego ya no están en Nueva York, están en el este, y hablan el lenguaje del smart contract. Pero escucha esto: Banco Central de Chequia compra Coinbase y Palantir, infiltración institucional en vivo. Mientras investigaba esto, me di cuenta de algo brutal que estaba escondido a plena vista. Por lo tanto, el Banco Central de Chequia ha metido a Coinbase en su cartera y ha ampliado posición en Palantir, una de las empresas de vigilancia de datos más potentes del planeta. No es un fondo especulativo. Es un banco central, y no está comprando oro. Está comprando criptoestructura. Por lo cual esto es acumulación institucional pura. Es la estrategia silenciosa del sistema tradicional para no quedarse fuera del nuevo orden financiero. Además, la rebelión cripto avanza, pero el sistema se disfraza de aliado. ¿Lo veremos a tiempo? Entonces Peter Schiff venderá BTC por plata. BTC apunta a $258K. Esto es curioso, no te lo pierdas. Este es uno de esos giros que parecen broma, hasta que te das cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Así que Peter Schiff, el máximo defensor del oro y enemigo jurado de Bitcoin, acaba de anunciar que venderá su BTC por plata. Sí, justo ahora, cuando las proyecciones marcan un posible objetivo de $158 para Bitcoin en plena fase de acumulación institucional y presión alcista en ETFs. Por lo tanto, esto huele a trampa de osos. Y lo curioso es que históricamente, cada vez que Schiff se rinde, Bitcoin despega como un cohete en retesteo, el último en salir. Que deje su BTC, por favor. Pam.fan recauda $500 millones en minutos. Fiebre del oro meme 2.0. Primero pensé que era otra meme coin absurda, pero entonces vi los números. Así que en menos de una hora, la ICO de Pam.fan levantó $500 millones. Sí, medio billón para un protocolo de tokens meme en cadena. Y esto no es solo hype, es una señal de que el exceso de liquidez está buscando dónde explotar. ¿Burbuja? ¿O el nacimiento de la nueva Dogecoin institucional? ¿Estamos ante un nuevo caso de acumulación degenerada antes del próximo gran salto? Además, las ballenas lo entienden. La masa se burla, pero la historia siempre favorece al que se adelanta. Análisis técnico del día. Satoshi Mania Crypto. Bitcoin, BTC $117.990. Precio actual, $117.990 mínimo intradía $117.041, máximo $118.25. Esto no es una subida más. Esto es un grito institucional disfrazado. Bitcoin continúa en una fase de impulso tremenda, con inflows récord.
más de 1,18 billones de dólares en ETFs spot solo el jueves, y una acumulación histórica desde enero de 2024. El soporte en los $117K actúa como una trinchera estratégica, mientras la zona de $118K es ahora la resistencia psicológica que podría empujar hacia los $145K o incluso más según predicciones. BTC, institucional, momentum brutal, imparable hacia nuevos máximos. Ethereum, ETH $2.962, precio actual, $2.962 intradía entre $2.908, $2.976, call it pause, pero en realidad es fuego contenido. Ethereum se encuentra justo bajo la resistencia de los $2.975 menos 3.000, con volumen activo en staking, 29% post-Spectra, y entradas de $300 millones en Isers Ethereum Trust. ETH, fuego guardado, breakout inminente activo. Un rompe hacia arriba puede llevarnos directo a los $3.100 más, liberando ese rally esperado en Layer 2 y de apps. Solana, Sol $162,66, precio actual, $162,66 intradía $157,95, $162,80. Suena bajo, pero su empuje puede romper techos pronto. Solana defiende su soporte en los $160, con volumen renovado y actividad en DeFi y NFTs. Está a tiro de romper en los $172 menos 175, rango fundamental para iniciar una subida significativa. Sol, carga latente, pendiente de romper zona crítica. XRP $2.79 precio actual, $2.79 intradía $2.67, $2.82. Silencioso, sí, pero lleno de posibles explosiones. XRP sigue sólido en $2.70 más, nivel vigilado por ballenas, esperando catalizadores legales o institucionales para decidir si rompe al alza o corrige temporalmente. XRP, silencio tenso, ballenas preparadas para explotar. Dogecoin, DOGE 1985 centavos, precio actual, 1985 centavos intradía 1931 centavos 2017 centavos, Dogecoin no sigue reglas, sigue emociones. DOGE sigue por encima de los 19 centavos, acechando la resistencia en 20 centavos 202 centavos. Su comunidad meme vibra con fuerza, y ya sabemos, una chispa puede desencadenar un rally salvaje. DOGE, meme poderoso, solo espera el momento perfecto. Geopolítica cripto, no es paranoia si ya está pasando. Mira esta jugada maestra. Mientras el FMI predica estabilidad, y el Gafi aprieta con la Travel Rule, Asia acelera la tokenización de activos reales, una reconfiguración del poder que narramos en el vídeo de ayer. Entonces hoy, mientras los reguladores de la Casa Blanca retrasan los ETFs de Ethereum, ETH, Singapur sigue acuerdos de smart contracts estatales y Dubái atrae la acumulación institucional que antes dormía en Wall Street. Parecía una normativa más, hasta que descubrimos el patrón escondido a plena vista. Así que en paralelo, los BRIC se afinan, una divisa digital anclada a materias primas para zafarse del dólar, pura soberanía monetaria. La OTAN financiera responde con informes de riesgo sistémico sobre Bitcoin, BTC, pero los datos de on-chain gritan lo contrario. Ballenas añaden miles de BTC en silencio, fase de guerra cripto, versión 2025. Por lo tanto, primero viene el miedo, luego la censura, y al final la rebelión financiera se vuelve imparable. Además, el resultado es una narrativa controlada. Te hablan de protección al consumidor, pero silencian que Palantir vende análisis de blockchain a los mismos gobiernos que temen perder la dominación del sistema. Entre tanto, Solana, DeFi y las altcoins germinan en este caos medido, porque el criptomercado se alimenta del vacío regulatorio. Recuerda, los dueños del juego no son los que legislan, sino los que acumulan mientras los focos distraen. Por lo cual la resistencia cripto no se televisa,
se programa, se firma en smart contracts y se liquida en exchanges descentralizados. Si todo esto te parece confuso, es porque así lo diseñaron. Pero aquí desvelamos el tablero completo. Lo que no mata, fortalece, y lo que fortalece, acumula. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo, y descubrí que estábamos mirando en la dirección equivocada. Lo que vimos hoy no son solo noticias, son señales codificadas del nuevo orden financiero. Además, el capital se está fugando de Occidente, los bancos centrales se infiltran con compras cripto camufladas, y hasta los mayores críticos de Bitcoin están abandonando el barco. Justo cuando nos acercamos a los $258K. Y déjame explicarte por qué esto es enorme, porque el relato ya no lo controlan ellos, lo estamos reescribiendo nosotros. Entonces este no es un mercado más. Es un campo de batalla silencioso donde cada vela, cada token y cada regulación mal explicada es parte de una guerra global por el control del dinero. Además, aquí no ganan los que siguen modas. Aquí ganan los que entienden el ciclo, ven más allá de los titulares y actúan cuando otros dudan. Yo llamo a esto la criptotransformación invisible, un cambio que no se ve en la tele, pero que se siente en la cadena. Por lo tanto, mientras las masas miran los precios, los dueños del juego están mirando los flujos de poder. Los guerreros del mercado ya lo saben. Cada retroceso es una ventana de acumulación. Entonces cada silencio institucional es una estrategia, cada regulación hostil. Es maquillaje para disimular la transición. Y esto podría ser el verdadero secreto de lo que está impulsando esta fase de guerra cripto. Así que si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque no compras el relato oficial. Porque tú también estás viendo el mapa que otros no quieren mostrar. Entonces, criptonautas y aniquiladores de la centralización, hasta aquí ha llegado la batalla de hoy. Si todo esto te pareció solo el principio, es porque lo es, porque lo que se viene puede cambiar el juego. Y si quieres estar un paso adelante, suscríbete ahora mismo, activa la campana y únete a esta comunidad de legionarios del criptomercado. En la descripción tienes todos los enlaces, para que navegues con estrategias automatizadas y bots inteligentes, los cuales te harán navegar por el criptoespacio profundo, que no verás en los medios tradicionales. Nos vemos en el siguiente asalto interestelar cripto, desde la resistencia cripto. Esto fue Satoshi Manía.